Qué elegante silla. ¿Verdad? La compré Ya la a quise. mano. Se la robaste, fue lo que te heredó Isabel de Inglaterra. ¡Qué bueno! Fue lo que te dejó. Pues nada, que me encanta tu programa, que qué padre que lo escuchen, ojalá tengas más seguidores, porque pienso que es importante lo que tú haces de hablar con músicos, cantantes, de que externen su sentir, ¿no? Sobre cómo ha sido su vida y su trayectoria musical. Se me hace un programa muy padre, yo te felicito y ojalá que tengas muchos, muchos, muchos seguidores y toda la gente que te escuche y que te sigue, pues invite a más personas porque creo que es importante, ¿no? Que nosotros también tengamos esta plataforma para expresar nuestro sentir, ¿no? En cuanto a la música, cómo nos ha ido, ¿verdad? Cómo nos ha ido en el camino o el futuro que queremos para nuestro camino. Eh, Tú sabes que yo he hecho muchas cosas para salir adelante en cuanto a la música. He grabado con ustedes, que me dieron la oportunidad. Es que te extraño y es difícil encontrar otros labios que me llenen de rocío de tu sal, otros labios que me llenen de rocío de tu sal. Mi querido Pau, excelente productor. Saben que los adoro con todo mi corazón y les agradezco que siempre me hayan apoyado en la música y pues nada, yo seguir adelante, seguir grabando. Tengo ahí un pendiente ahí con el señor Tejón Boy para seguir grabando, y pues nada, sabes que te admiro, me encanta tu música, tu voz, siempre, siempre, de siempre, desde que te conocí, eres una gran cantante. Igualmente, ¿eh? ¿Qué es lo que más te gusta de dedicarte a la música y qué es lo que menos te gusta? Lo que más me gusta, bueno, pues a mí me gusta mucho tocar guitarra, es un instrumento que me encanta desde que era una niña y de ahí fue que empecé yo con la música a través de tocar un instrumento, ¿no? Y en este caso, pues la guitarra. Me gustan muchos instrumentos, no todos los he estudiado, pero me gustan mucho. Y cantar también me gusta, menos, soy más de tocar que de cantar, pero bueno, las circunstancias me llevaron a ir cantando, ¿no? Pues es como mi pasión, es lo que más me gusta, ha sido mi trabajo durante muchos años y también fue mi hobby, es mi todo, ¿no? La música. Lo que menos me gusta, pues creo que son las oportunidades de exponer tu trabajo, ¿no? Lo que te apasiona y lo que te gusta, dedicarte a eso, pues es una bendición, ¿no? Poder más también vivir de lo que te gusta, ¿no? Es lo que creo que todos buscamos, el fin común, ¿no? De vivir de lo que te gusta. Y pues lo que menos me gusta son las pocas oportunidades que hay en la música. Creo que pues muchos lo padecemos, ¿no? Picamos mucha piedra, trabajamos mucho para estar ahí, muchos invertimos tiempo en estudiar y pagar clases, lo que sea, para intentar hacer un trabajo pues digno y profesional, ¿no? Pero luego las oportunidades son muy escasas, ¿no? Luego, en cuanto al tema de la autogestión, autopromoción, ¿qué comentario tienes al respecto? Sí, claro, ahora todo es redes sociales. Si no manejas redes sociales, no eres nadie, así tal cual.
Entonces, en las redes sociales, pues es difícil porque hay que estar todo el día invirtiendo, ¿no? Por lo general, ¿no? Y bueno, y ahora pues te cuesta. Antes era gratis, ahora te cuesta, a menos que seas famoso ya que la gente te busque por lo que eres ya, ¿no? Porque ya estás en todas las plataformas y en un nivel ya muy alto, pero ahora tienes que pagar para estar ahí. Es difícil, para mí es difícil porque dedicarme a la música ya no es ahora redituable, entonces tengo que hacer otros trabajos para sobrevivir y entonces pues ya no me da tanto tiempo de invertirle a las redes sociales, porque ahora tengo que invertirle a 2 trabajos, ¿no? Entonces sí, pues sí me parece que la plataforma es buena, pero a veces es complicado y si tienes que tener a alguien que te maneje las redes sociales, pues cuesta también un dinero, ¿no? Hemos hablado de las cosas que no te gustan de la música. ¿Tú cómo crees que se podrían cambiar esas cosas? Pues quizá yo pienso que en mi caso, o como yo lo veo acá en México, pues es abriendo más oportunidades. Eh, vas a decir que a lo mejor que, ya le está echando al feminismo, pero no, es más difícil para las mujeres, ¿eh? En el trabajo de la música también, ¿sí? Yo lo veo y lo vivo y es lo que a mí me da. Entonces, creo que una manera de cambiarlo sería eso, que nos dieran más oportunidades también a las mujeres en los lugares, ¿no? Acá en México es distinto porque normalmente en los bares de música en vivo es cada quien canta una hora por la noche, o sea, por decir de 9 a 2 de la mañana, y cada hora es una persona distinta y tiene su trabajo de planta, pues a veces de miércoles a sábado, de jueves a sábado, dependiendo el lugar a donde vayas, ¿no? Pero tienes un trabajo fijo, más aparte te expones para eventos privados, que es lo que al músico le interesa, ¿no? Más que nada, el trabajo en los bares y restaurantes es como una plataforma para donde la gente te conoce y ya te contrata y te lleva a sus fiestas, ¿no? Que es donde ganamos realmente, porque ya cobras por una hora una tarifa muy diferente a la de un restaurante o a un bar que te da ese tiempo, ¿no? Para exponer tu trabajo. Y como es un trabajo, por decir, digamos que más o menos seguro, ciertos días a la semana, pues ahí estás, ¿no? Pero creo que hace falta eso. Yo lo que he visto es que habemos pocas mujeres acá trabajando en bares y restaurantes y algunas pues traen un acompañante, ¿no? Traen un guitarrista, un pianista, lo que sea. Y bueno, ahí son 2 sueldos, también eso es una pues desventaja para los lugares, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no, es que no tengo dinero más que para una persona, para dos integrantes o así, ¿no? Entonces te va limitando también tu proyecto, lo que tú traes, porque a veces traes un proyecto que es sinergia con otros músicos y es lo que hace que suene lo que tú estás exponiendo, ¿no? Y te quitan ese arrope, por así decirlo, pues ya es distinto, ¿no? Lo que tú expones. Entonces muchas veces pues nos tenemos que adaptar pues a la tarifa que el lugar tenga, ¿no? Y eso también es difícil y complicado. Entonces, muchos lugares de acá que yo estaba trabajando ahí, pues casi todos eran hombres y por más que ibas y decías, oye, a ver si me das chance. Sí, 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 en una chancita te hablo. Y no era miércoles, jueves, viernes, o sea, 1 o 2 mujeres ahí de repente, ¿verdad? Las veías ahí cantando, ¿no? Entonces siento que pues hace falta eso, que abran más oportunidades, una manera de cambiarlo. Y en cuanto a las plataformas digitales, pues hay muchos filtros, tienes que saberle ya a manejar las redes sociales y eso pues también le tienes que invertir tiempo y a veces hasta dinero porque pues tiene sus filtros a dónde quieres llegar, a qué público le quieres llegar, si quieres más likes, si quieres mensajes, si quieres que te contacten por WhatsApp, o sea, ya es todo así de que, espérame, ¿para dónde voy? O sea, no sé. Entonces, pues a veces también ya hay personas que se dedican a eso y pues te cobran un dinero, ¿no? Antes los músicos pues nos movíamos solitos, ahorita ya es distinto, ¿no? Ahora tienes que hacer uso de pagar a otras personas para que te ayuden o tú invertir tiempo en aprender a llevar tus redes sociales. También tienes que saber hacer algo de publicidad, para realizar tus carteles, todo eso, pues necesitas saber
qué colores usar, qué tipo de letra, etcétera, ¿no? O sea, son muchas cosas que hay que invertirle ahora. Y luego tu imagen también, demás, tus instrumentos que estén bien. Si te dedicas a la música privada, por ejemplo, eventos, pues tienes que invertir también en tu equipo de sonido. Y luego muchas veces la gente no quiere pagar, ¿no? O sea, de que, ay, es que es muy caro. Y dices, espérame, pero te estoy llevando un buen equipo de sonido al que yo le invertí tiempo a todo lo que soy o lo que hago, ¿no? Eso me costó dinero. Esto es una pequeña tarifa para yo pues reponer un poco la inversión, ¿no? O sea, pero siempre la gente no valora casi la música. Yo siento que es como los teatros también, ¿no? Que también batallan, o sea, el arte, pues a veces no es bien pagado, ¿no? Entonces, creo que es difícil porque debería de ser algo, pues, por lo menos bien remunerado, porque pues somos parte y formamos parte de la cultura de un lugar. La música en todos lados es cultura, ¿no? Entonces, el gobierno también no le invierte, te pone muchas trabas. Si tú quieres estar en unas plataformas de gobierno, pues te piden un montón de cosas, ¿no? Que estés dado de alta como tal, que como músico, que si no tienes facturas, que si toda la papelería que te piden, un montón de trabas, ¿no? Y dices, espérame, yo nada más quiero venir a cantar, o sea, entonces te piden mucha papelería. Muchas veces yo he intentado entrar a programas de cultura y no, es una barbaridad la cantidad de papelería que te piden, sobre todo estar dado de alta en Hacienda como tal, como músico. Entonces, si en tu papel no estás dado de alta como músico, no, entonces no puedes cantar. Bueno, puedo conseguir con un amigo, no, tiene que ser tú y tú, híjole, pero ya ahí te involucras también pues a pagar Hacienda, pagar contador, etcétera, ¿no? O sea, todo en lugar de que pues somos parte de la cultura, ¿no? O sea, debería de ser un poquito más ligero ese proceso, ¿no? O más flexible, ¿no? Con nosotros, porque pues vivimos de lo que hacemos, no tenemos un trabajo, por así decir, diario, ¿no? Como todo mundo, o sea, es un trabajo diferente el de nosotros. Y bueno, pienso que esas son las trabas que nosotros tenemos y que creo que es lo que yo cambiaría, ¿no? Y en cuanto a las redes sociales, pues igual que hubiera más, no sé, a lo mejor más cursos, no sé, que las mismas redes sociales te ofrecieran cursos para músicos, no sé, o no sé, es un decir, ¿no? Pero creo que por ahí deberíamos de empezar. Estabas comentando antes de que te ha pasado alguna vez que el cliente pues considera que es muy caro, quiere bajar, bueno, a mí también me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y en tu experiencia, en tu vida normal, ¿te parece que pasa lo mismo? ¿Te parece que el trabajo de músico no se respeta como cualquier otro trabajo? ¿Cuál es la impresión que te da cuando hablas con la gente? ¿Crees que son conscientes de todo lo que se pasa, de todo lo que hay detrás? ¿O creen que estás de fiesta todo el día? Sí, así es, pasa mucho eso. Sí te sientes así como que, ay, pero, o sea, yo que me dedico a otro trabajo, que es lo de la jardinería y todo eso, pues también me pasa, me dicen, está muy caro, pero acá en la música, pues más, ¿no? Es más, es que fulanito me cobra tanto, y yo, pues bueno, pues háblale a fulanito. Pero más que nada, como dices tú, o sea, pues una profesión, porque muchos hemos estudiado hasta la carrera, otros son músicos de oídos, natos, etcétera, ¿verdad? Pero hay muchos que hemos invertido en nuestra formación, ¿no? Y entonces tú vas al médico y al médico no le dices, está muy caro, bájamele, ¿no? Un poquito, o el arquitecto que te hace la casa, no sé. ¿Y por qué a nosotros sí, no? A nosotros siempre nos ha tocado esa parte. Y al final, pues muchas veces, pues no tienes trabajo y dices, pues terminas aceptando a veces esa rebaja que te piden, ¿no? Porque pues o vas y lo haces o le hablan a otro y ahí es donde pues muchos sí tienen la fortuna de tener tanto trabajo que dicen, no, pues si no lo quieres pagar, no voy, ¿verdad? Pero de repente hay situaciones en las que, bueno, esta situación que acabamos de pasar de la pandemia, que todos estuvimos pues prácticamente sin trabajar, ¿no? Entonces, mucha gente se aprovecha y dice, no, tengo tanto, y dices, bueno, pues de eso a nada, pues lo agarro, ¿no? Pero sí siento que la gente se aprovecha mucho de este arte, ¿no? ¿Qué te gustaría decirle a la gente que no se dedica a la música y que está viendo el programa de hoy? Pues nada, que nos invitan a sus fiestas
que paguen, y que paguen. No, bueno, todo es así, ¿no? O sea, yo lo que siempre le digo a la gente es que intenten buscar que su trabajo sea lo que les guste o lo que les haga feliz, porque es muy frustrante estar en algo que no te gusta. Eh, en mi caso, pues yo decidí vivir de la música y me fue muy bien, pero luego ya uno va teniendo una edad y ya no tienes tanto trabajo como tenías cuando tenías 20 años, 30 años. Y entonces es difícil, ¿no? Es difícil. Pero pues siempre tener otra alternativa ahí, el plan B, como dicen, es bueno, pero intentar hacer lo que les gusta, ¿no? Creo que es lo importante. Y pues yo les pediría que si en algún momento necesitan contratar a alguien de arte, ¿verdad? Ya sea de teatro, pintores, escultores, músicos, pues que no regateen porque de eso vivimos, ¿no? De eso vivimos, o sea, lo que como te comenté el ejemplo de que vas al médico y no le dices, ah, está muy caro, bájemelo, ¿no? No, no, al contrario, o sea, hay que respetar todas nuestras profesiones, todos, entre todos, ¿no? Así como voy al médico, voy no sé, con un ingeniero, o bueno, los servicios que vas a pagar el agua, no le dices, oye, bájamele, no, vas y lo pagas, ¿no? Porque ya te hicieron el servicio. Entonces, aquí con los músicos, pues también yo les pediría eso, ¿no? Que nos apoyen, porque somos profesionistas, somos profesionales y tenemos una formación detrás. Yo creo que todos, a la mayoría, ¿verdad? Tenemos una formación detrás en la que hemos invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, también muchas veces de no ver a la familia, sobre todo en las fechas importantes por tener trabajos en la música. Yo me perdí muchas navidades y años nuevos con la familia por el trabajo, ¿no? Por hacerlos felices a ellos, entonces pues también que nos hagan feliz pagando bien. Has vivido muchos años en España. ¿Cuáles son las diferencias que ves entre la música de México y la música de España? Bueno, en cuanto laboralmente, pues es distinto, como te decía, aquí en México, mientras tienes un trabajo, digamos, seguro cierta temporada en un lugar, allá tienes que estar buscando, allá fue un poquito más difícil para mí porque tienes que estar buscando pues lugares, ¿no? Donde tocar. Entonces, pues tienes que estar buscando y, por ejemplo, vas una vez al mes, pero ganas bien, eso sí, la paga es mucho mejor que aquí. Y ya si tú te mueves, pues sí te puede ir muy bien, obviamente. Ya te conocían en varios lugares y pues ya tenías que te armaras de 4 o 5 tocadas al mes, te iba muy bien. En mi caso, yo también me dediqué allá, di mucho clases a niños y de eso vivía, daba clases de guitarra. A mí me gusta trabajar con los niños. Entonces, pues llegué a tener hasta 13 niños al mes, fijos. Entonces, pues prácticamente de eso vivía porque allá sí también pagan muy bien las clases individuales, ¿no? O grupales también. Es diferente aquí en México. Aquí en México al músico que da clases en privadas, particulares, pues no es tan redituable, ¿no? Y no cualquiera lo puede pagar. Y allá, pues sí podía vivir un poquito de eso, de las clases con los niños, de tocar en distintos lugares y como te digo, allá el trabajo, pues es mucho mejor pagado y se vive mucho mejor, eso sí, eso sí. ¿Sientes que la música te ha devuelto lo que has puesto en ella? No, 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 me queda de ver. Siento que me queda de ver. Pero bueno, lo que hago, lo hago feliz, contenta. Hoy toco en un lugar, entonces eso me pone contenta el saber que voy a ir y compartir pues lo que sé, lo que he aprendido, ¿no? Porque pues realmente eso, mucha gente me dice, tú vas a cantar y ¿qué sientes? Y yo, pues es mi manera de sacar lo que traigo adentro, ¿no? O sea, es como que si traigo mucho estrés, mucha tensión, lo que sea por otras cosas, ahí se te olvida todo cuando es el trabajo que te gusta, esa hora o esas 2 horas que cantas, te olvidas de todo. Eres tú, tu música, y a veces la gente ni te hace caso porque está hablando, porque son restaurantes y la gente, pero tú estás sacando todo lo que traes adentro, es tu manera pues, de expresarte, ¿no? A través de un arte al que tú le apostaste, te formaste, y
Y pues para mí es eso, no es la liberación de lo que traigo, pero pues digamos que un poquito formada. Creo que lo que presento no es una cosa así improvisada, sino que pues ya traigo muchos años ahí estudiando, aprendiendo. Como te digo, me gusta mucho la guitarra, le invertí mucho tiempo y dinero también eh, para hacer mejor mi trabajo, que la música sonara mejor, las armonías, escribo canciones también. También dejé de escribir, tiré la toalla con las canciones porque dije, no pasa nada. Sí me arrepiento porque creo que es algo que tengo que seguir haciendo y lo estoy retomando porque pues me gustaba mucho escribir y sobre todo hacer la música. Como te digo, me gusta más ser músico que cantar. Entonces me gusta mucho hacer armonías y melodías y voy ahí formando y tengo un montón ahí paradas, entonces ando en eso retomando. ¿Un sueño que tengas? Pues bueno, ahora la música me gustaría, pues, que se dieran a conocer mis canciones y que pues alguien las grabara, eso me gustaría. Si es que son canciones que la gente las ve como bien hechas, yo soy muy perfeccionista con lo que yo hago, entonces, si no me gusta a mí, pues es difícil, ¿no? Que yo saque una canción así nada más por decir que diga, vente a bailar conmigo, vamos a cantar. Esas letras que hay que no trae, para mí no dicen nada, no me hacen sentir nada. No, al contrario, me gusta me llevan mucho tiempo porque me gusta que queden como yo siento que, ya está bien, ya la voy a dejar así. Y pues nada, me gustaría eso, entrar en el mundo de la composición y que alguien importante pues lo grabara y las diera a conocer. Ahora ese es mi sueño. Y bueno, otro sueño sería pues seguir viviendo de la música, pero pues bueno, eso ya lo veo un poco más complicado, pero ahí sigo, ahí pues como te digo, ahí tengo una presentación y ahí de vez en cuando toco en eventos y pues a eso es lo que le tiro ahora. Hola, ¿cómo estáis? Hoy quiero avisaros de que mis amigos de 33TV organizan un evento el próximo día 25 de octubre. Si asistís tendréis la oportunidad de ver cómo graban su gran gala de fin de año. ¿Y qué vais a ver? En esta gala participan artistas independientes de Valencia. Es una buena oportunidad para conocer voces nuevas. Yo estaré allí, apoyando a mis amigos y cantaré además una canción. La entrada anticipada tiene un precio de 10 euros y si la compras en taquilla, 15 euros. Habrá un catering disponible para todos los asistentes. ¿Dónde es? En el Salón Aeropuerto, situado en la avenida del Sharks número 28 en Manises. Toda la información en info33televisión@gmail.com.